Estamos de vuelta en ADN Hoy. Vamos a conversar ahora justamente con el entrevistado que anunciábamos, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, y lo tenemos ya en la línea. Señor Santamaría, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mauricio. ¿Cómo estás, Mirna? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, se ha definido que el plebiscito del 25 de octubre, en la medida que se vaya confirmando que todos los plazos están corriendo, que no se van a ver alterados de nuevo por la pandemia, pero partiendo de la base que esa es la fecha que sigue vigente, se va a efectuar al final en un solo día, jornada extendida, no en 2 días como se había planteado, con todos los resguardos del caso. ¿En qué medida los ciudadanos, los electores chilenos, señor Santamaría, podemos estar tranquilos en cuanto a que esto va a funcionar? ¿Con qué margen de dudas están ustedes trabajando por si hubiera que alterar de nuevo el calendario? Bueno, nosotros en realidad lo que hicimos, Mauricio, fue presentar opciones. Después de revisar en general la experiencia desde lo académico, la práctica que han utilizado países que están viviendo pandemia en la realización de sus elecciones, y llegamos a la conclusión de que lo mejor era innovar lo menos posible, porque es muy difícil cambiar una costumbre o la idiosincrasia electoral de los países que son todas distintas. Hubo muchas ideas, pero al final llegamos a esta posibilidad de hacerlo o en 2 días o en un solo día, con jornada ampliada y con locales, con más locales o locales más amplios que permitan mesas más separadas para el distanciamiento físico. En general nosotros estamos trabajando hoy día a toda máquina. El servicio electoral está y garantiza la organización del plebiscito. Nosotros estábamos preparados en marzo para el plebiscito del 26 de abril, tuvimos que dejar pendiente, ¿no es cierto?, suspender algunos contratos que teníamos con las personas que se contratan precisamente para los efectos de la organización, teníamos las cédulas, bastante avanzado el diseño logístico para cubrir los 2.500 locales. Creo que no hay duda en eso. Nosotros, mientras se mantenga la fecha, tenemos que cumplir la Constitución y estamos trabajando para el 25 de octubre. Lo que sí queremos pedirle un poco a las personas, hoy día son los ciudadanos, los electores, los que tienen que cuidarse. Hoy día estamos viviendo un plan que es el plan paso a paso para ir volviendo a esta nueva normalidad, pero lo importante, ¿no es cierto?, es que nos cuidemos entre todo, el autocuidado fundamental, y hacemos un llamado. Eso es lo principal en este momento para tener un plebiscito que es único en la historia de Chile. Conversamos con el Ejecutivo, fundamentalmente porque aquí se requerían reformas que acarreaban gasto fiscal. No es lo mismo hacer un plebiscito sin pandemia que con pandemia, o un plebiscito en 2 días o en más locales. Y al final nos fuimos decidiendo por un día por diversas razones, pero en todo caso yo en un rato más tengo que ir, estoy invitado a la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, donde hay un proyecto presentado por algunos senadores para hacer el plebiscito en 2 días, para decir, se va a producir lo que es razonable en una democracia, en el Congreso, el debate, la discusión, el diálogo, para en definitiva trabajar el texto de la reforma constitucional que debe haber y de las reformas legales. Lo importante es que ese debate se haga con altura de mira, se haga mirando efectivamente el interés del país. La salud es lo primero, pero si bien el derecho a la salud y el derecho a la vida son derechos humanos, los derechos políticos también son derechos humanos. Y aquí por primera vez en la historia de Chile, yo diría que en el mundo, está siendo convocado un pueblo para ejercer el derecho humano de toda persona para de alguna manera participar directamente en el gobierno de su país. Eso es lo que de alguna manera caracteriza el plebiscito del 25 de octubre. Sí, estamos conversando con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría. Patricio, ¿es cierto que el Ministerio de Defensa planteó que no había recursos para resguardar el proceso en 2 días? No. Hay un análisis en general que realizamos en reuniones que tuvimos con el Ministerio, no solamente de Defensa, sino con el Ministerio del Interior, la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Salud y también consultas con el Ministerio de Transporte por la importancia que tiene el transporte y las telecomunicaciones, fundamentalmente. Pero no hubo un planteamiento de esa naturaleza.
hoy día nosotros trabajamos la definición de los locales, de acuerdo a la ley, con las comandancias de guarnición. Y eso nos define no solamente los locales, sino que también la disponibilidad de efectivos que estén a cargo de los locales. Como se sabe, Carabineros ve el orden público en la vía pública y le corresponde a las Fuerzas Armadas hacerse cargo, ¿no es cierto?, de la custodia, de la seguridad, del control de los locales de votación. Pero yo no escuché un planteamiento de esa naturaleza. Sí, evidentemente, y uno es distinto, ¿no es cierto?, tener preparado todo un plan para 2.500 locales y analizar una opción que planteamos nosotros que implicaba aumentar casi a 3.000, es decir, 600 locales más. Y eso lo hacíamos ¿para qué? Para proteger la salud de la población, fundamentalmente para proteger y para cumplir con el distanciamiento físico. Pero eso también podemos hacerlo sin aumentar el número de locales. De todas maneras va a haber más locales, eso lo anticipo desde ya. Pero si lo hacíamos en locales más amplios, por ejemplo, en el Estadio Nacional funcionan 9 locales de votación, en el Estadio Bicentenario funcionan 4 locales de votación. Hoy día es el local más grande de Chile, el Estadio Bicentenario, porque tiene 172 mesas. Ahí hay que buscar cómo distribuir, estamos viendo otros estadios en regiones, otros espacios públicos, que es lo que se recomienda en este caso, pero un argumento como el que señala Mirna, yo al menos no lo escuché. Señor Santamaría, a propósito de este aumento de locales, casi 600 adicionales a los habituales o las de los últimos actos electorales, ¿qué implican en la práctica para los electores? Que, por ejemplo, es muy probable entonces que cambie el local habitual de votación, el que la gente tal vez está acostumbrada a ir a votar. Pero la mesa se asume que sigue siendo la misma y de alguna manera asociado a eso, por ejemplo, se va a privilegiar que en los locales que se instalen en colegios, se instalen, en vista de que vamos a estar en octubre, primavera, en buena parte del país muy buen clima, todos en los patios o en los gimnasios de los colegios y no en las salas de clase, por ejemplo. A ver, ese es un tema que tenemos que ver y que tiene que opinar también las juntas electorales, que como usted sabe son autónomas, Mauricio, del servicio electoral. Nosotros las nombramos, sí, como consejo directivo, pero ahí la idea, primero nos damos cuenta que va a ser difícil 600 locales, porque eso significa también 600 delegados más, del orden de 1.000 asesores. Lo más probable es que avancemos entonces hacia locales más amplios, locales más grandes. Puede ser que haya cambios de locales, es muy importante entonces que la ciudadanía pueda acceder. Hay una brecha digital importante que no obviamos, pero en la página cervel.cl aparece y va a aparecer en su momento en los lugares de votación. Vamos a desplegar una campaña informativa de manera que las personas sepan, se mantienen las mismas mesas, salvo que las personas hubieran cambiado, ¿no es cierto?, de domicilio, de comuna. Hoy día se publicó el padrón auditado, está en la página cervel.cl, contiene todas las menciones que nos exige la ley, dentro de esa la mesa de votación. Y lo que corresponde entonces ahora es la publicación de la determinación de los locales. Pero le insisto, no vamos a aumentar a 3.000 como lo habíamos en un primer momento visto, porque entre otras cosas también requiere mayor cantidad de efectivos militares, requiere en general un desplazamiento, por ejemplo, todo el sistema por la red de transmisión de resultados. Nosotros, para dar resultados tan rápidos que son admirados en general en todos los países del mundo, tenemos un sistema que puede ser con cable físico, utilizamos internet, utilizamos conexiones satelitales, vale decir fibra óptica, implica todo un trabajo y un gasto mayor. Y nosotros en esto, si bien vemos la situación del país, creo que no estamos en condiciones de grandes gastos, y podemos además cumplir bien nuestra tarea con locales más amplios, mesas más separadas y con un protocolo. Nosotros, junto con entregarle al gobierno la propuesta el 12 de junio, con estas dos opciones, trabajamos también como CERVEL un protocolo que va desde que el rector
electora sale de su casa hasta que vuelve. Lo que queremos, ¿no es cierto?, es garantizar esa seguridad. Y no solamente ver el momento en que está en el local de votación y en el que vota, y que obviamente es el momento culmine en cualquier proceso electoral, pero también poder contemplar, por ejemplo, todo lo que es el trabajo interno del servicio electoral, el armado de cajas, de materiales, que eso tenga una avisación, nosotros lo estamos cumpliendo, pero tenga la avisación del Ministerio de Salud. Queremos, y también vamos a ir a la OPS, a la OMS, queremos tener la mayor cantidad de seguridad en eso, en el tema de los escrutinios, por ejemplo. En los escrutinios, en el plebiscito nacional, cada partido tiene derecho a un apoderado, y en Chile hoy día tenemos 25 partidos. Si además uno suma los 5 vocales, ya ahí hay 30 personas que van a estar en el escrutinio, que es un momento muy importante. Tenemos que regularlo desde el punto de vista también de la seguridad sanitaria de esas personas. Tenemos que ver qué va a pasar con el Tribunal Calificador de Elecciones, que tiene que revisar las 45.000 actas y además hacer recuentos probablemente si hay mesas donde hay reclamaciones de nulidad u otra. Entonces hemos querido cumplir con todo eso, tener en un solo documento que hoy día debiera efectivamente terminar de revisar el Ministerio de Salud y entregarlo. La subsecretaria ASA se comprometió a entregarnos hoy día la revisión de ese protocolo que le propusimos. Y un tercer punto que yo quisiera tocar, que también propusimos, de alguna manera, terminar con una omisión que nos parece que es fundamental: el financiamiento, el límite de gasto, el límite de los aportes, quiénes pueden aportar, la prohibición de empresas o prohibición de aportes de origen extranjero. Es algo que pone el elemento equitativo para las distintas opciones. No queremos que sea el dinero, en definitiva, y eso ya se legisló para el resto de las legislaciones, que sea el dinero el que fije el resultado del plebiscito. Sí, Patricio Santamaría, ustedes entiendo que ya le hicieron llegar esta propuesta tanto al gobierno como a los presidentes de la Cámara y el Senado, ¿no? Es decir, una propuesta que plantea justamente la regulación de este tipo de financiamiento, considerando que la campaña partiría el 26 de agosto. Exactamente. Nosotros, sí, yo quiero aclarar, entregamos, digamos, primero las propuestas al Ejecutivo porque se trata de proyectos de reforma y proyectos de reforma de leyes que incluyen gastos. Aquí evidentemente el solo hecho de la pandemia, todos los elementos sanitarios que vamos a tener que tener considerados y los cambios que hay que realizar incluye gasto. Lo hablamos primero con el Ejecutivo. También planteamos a la SECPRES esta propuesta de regular el financiamiento. En los últimos días, bueno, yo he estado participando en reuniones con la presidenta del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, los presidentes de las comisiones de Constitución de ambas cámaras. Está además, hay expertos de idea internacional, Daniel Sabato, está Marcela Ríos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD y otros expertos, y ya habíamos podido adelantar algo de esto, pero en los últimos días hemos entregado formalmente la propuesta a la presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz, y al presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Diego Paulsen. Bien, Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, gracias por conversar con ADN hoy. No, muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Dios mío, que estén muy bien. Muy buenos días.